Y si no se me escucha alguna cosa, les suelto. Vale. Ya, igual la identidad de hoy es corta porque voy a revisar la tarea 2 igual. Y la próxima clase vamos a ver un programa que se llama Hexa, que es como para hacer simulaciones en canales de audio. Ah, ya. Ya. Entonces tenemos un puro ejercicio que vamos a resolver hoy día. Y bueno, igual este va a ayudar un poco para la realización de la tarea. Entonces es importante que se entienda bien. Ya, ya, mejor así. Ya, este es el ejercicio. Tenemos un caudal, perdón, tenemos un canal que tiene la forma que se indica ahí. Voy a intentar dibujar. Si te fijas, tiene una figura trapezoidal, ¿ya? Y la particularidad de este canal es que tiene un ensanchamiento ahí en ese punto que se denomina B sub A, ¿ya? Después el canal se vuelve a abrir hacia allá y terminamos con un ancho de 2,4, ¿ya? Entramos, perdón, con un ancho de 3 metros y finalizamos con un ancho de 2,4, ¿ya? Y la incógnita que tenemos para este ejercicio es cuál va a ser este ancho de acá, ¿ya? Y para saber cuál es el ancho, tenemos que ver qué condición se pide en el ejercicio. Otro dato que tenemos también es que el caudal es 2,7 metros cúbicos sobre segundo, ¿ya? Aquí no tenemos que el flujo se esté dividiendo en dos o que el agua esté saliendo del canal, entonces sabemos que ese flujo va a ser constante a través del canal, ¿ya? Otro dato que se nos da es que el punto 1, donde empieza aquí eh, esta figura, está a 0,8 metros de altura con respecto a un nivel de referencia, ¿no? Ya, no importa eh, con respecto a que esté un nivel de referencia, ¿ya? Entonces la pregunta que se hace es ¿cuál es el ancho que tiene que tener la base del punto angosto para que no cambien las condiciones aguas de arriba y exista altura crítica en el punto angosto, ¿ya? Entonces ahí ya se nos tienen que prender las luces y tenemos que eh, definir a la final qué condiciones se tienen que dar para que en B sub A, acá, exista altura crítica, ¿ya? Y eso lo vimos, o lo vieron ustedes dentro de clase, ¿ya? Entonces yo voy a refrescarte un poco la memoria y es muy parecido a lo que me parece que tienen que hacer en la tarea, ¿ya? Entonces voy a intentar hacerlo como paso a paso para que pueda realizar algo parecido en la tarea. Otro dato también importante es que la pendiente de este canal, la pendiente de las paredes, en realidad, de estas paredes de aquí, es 2, ¿ya? Y eso es para todo el canal, incluso cuando es más angosto o cuando se vuelve a ensanchar, se mantiene esa pendiente, ¿ya? Entonces, en realidad hay dos cosas que tenemos que resolver acá, ¿ya? Una es esta, ¿ya? ¿Qué condiciones se tienen que dar para que exista altura crítica dentro de B sub A? Y después se nos pide deducir qué pasa en dicho caso en el punto 2, ¿ya? Queremos saber en qué estado está el flujo en el punto 2, ¿ya? Una vez se llegue a la altura crítica en B sub A, ¿ya? Y ahí nos tiene que sonar la alarma de si sube o baja el flujo. Nosotros sabemos que cuando hay cambios de secciones, el flujo puede subir o puede bajar y puede cambiar de régimen. Puede ser un régimen de río o puede ser un régimen de torrente, ¿ya? Yo siempre pienso en la curva ahí de energía específica, ¿ya? Aquí tienes la energía, que dibuje sobre el texto.
Y aquí parece que tienes el caudal, ¿ya? A ver, déjame ver. No, súper. Vamos directo a la figura y yo te explico. A ver, vamos a la figura directa. Estoy adelantando un poco la respuesta. Ya, por un lado tienes la altura del canal, ¿ya? Desde esta de acá. Y voy a intentar dibujar. Dibujar. Ups, ya, ahí sí. Ya, entonces por una parte tienes la energía aquí abajo y tienes la altura del caudal aquí arriba, ¿ya? Entonces el régimen de torrente, yo siempre me gusta trazar una línea imaginarias aquí en la altura crítica. Ya, la altura crítica siempre va a ser el punto de energía mínima, ¿ya? Entonces nosotros sabemos que eso es cuando hay un cambio en la curva. Entonces siempre van a ser estos puntos de acá. Me gusta dibujar ahí como una línea imaginaria que es como una diagonal en la altura crítica y de aquí hacia arriba vamos a tener un régimen de río y de aquí hacia abajo vamos a tener un régimen de torrente, ¿no? Si te das cuenta, el régimen de torrente tiene la característica de que tiene una altura muy pequeña, ¿ya? Y la energía puede ser bastante grande. Aquí la velocidad del régimen de torrente, esto implica que la velocidad es muy grande, ¿ya? En cambio, cuando tenemos un régimen de río, estamos por aquí arriba, tenemos una altura más grande, pero la velocidad de mi flujo disminuye, ¿ya? Esto a la final es como ir sopesando en la ecuación de la energía el término de la velocidad y la altura del caudal. Por un lado, si se disminuye la altura, vas a ganar velocidad, y si aumentas velocidad, aumentas en altura o viceversa, ¿ya? Pero a la final la energía se mantiene igual. La energía se va a ser constante, excepto que hay escalones y cosas que vamos a ver más adelante, o que seguramente ya vieron con el profe, pero lo vamos a ver en el próximo video. Ya, entonces aquí me gusta igual como ir poniendo diapositivas nuevas para ir explicando pasos intermedios del desarrollo. Entonces, lo primero que se nos dice acá, voy a irme a un modo presentación para poder dibujar sobre esto, es que hay que ver la energía en el punto 1. ¿Por qué? Porque es donde tenemos más datos a la final del sistema. Si te acuerdas, aquí sabemos que la altura del canal es de 0,8. Es de 0,8, ¿ya? Tenemos además del ancho, bueno, el caudal que es para todos los tramos del canal a la final, pero es donde tenemos más datos. Y nosotros sabemos que para este canal la energía tiene que conservarse, porque no hay ningún lado donde haya perdido, bueno, excepto en la rugosidad del sistema y eso, pero para este ejercicio se asume que no existe fricción. Entonces, lo primero que vamos a hacer es analizar ese punto que es donde tenemos más datos, ¿ya? Entonces, la energía en el punto 1, donde tenemos un ancho de 3 metros, ¿ya? Entonces, esta es la ecuación que siempre vamos a tener para cualquier tipo de canal, la energía de un canal, ¿ya? Y lo que va a variar en los ejercicios va a ser el tipo de canal que tengamos, o sea, esta área de acá, ¿ya? Siempre va a variar. Y bueno, yo te voy a explicar un poco de dónde sale esta ecuación de aquí. Y a la final es referirse a la figura de acá, ¿ya? Si te das cuenta, yo quiero calcular el área de un canal trapezoidal, yo lo que puedo hacer es dividirlo en tres figuras. Puedo dividirlo en un rectángulo, ¿ya? Que va a tener altura y, ¿no es cierto? Y va a tener ancho.
B. Entonces sabemos que el área ahí va a ser pi por B. Eso es súper simple. Después vamos a tener estos pedacitos de acá que son triángulos. Y nosotros tenemos la pendiente. Entonces al final esto es como la ecuación de una recta. Si yo doy vuelta a esto, vamos a tener una recta donde el eje horizontal, en este caso, porque estoy dando vuelta el triángulo, como estoy dando vuelta el canal. Entonces ahí tendríamos nuestro eje Y, nuestra altura. Ahí estaría como la pendiente esa que tiene el canal. Y esto de aquí tendría un ancho que le voy a llamar X. ¿Ya? Entonces sabemos que ahí el ancho simplemente va a ser la pendiente por Y. ¿Ya? Y en este caso, como interceptamos en la esquina, acá, ese es nuestro punto 0,0, no tenemos un intercepto en la ecuación de una recta. C es igual a 0. Entonces de ahí nace esto de acá, I por M. ¿Ya? Ese es el, Esa parte, el X, el X sería como el Y, claro. claro, porque como que estás dando vuelta al sistema. Eso es lo que me complicaba, po. Ya. Sí, Ya. como que El X ahí, lo pones en la ordenada y la Y en la abscisa. claro. Perfecto, Así ya. me gusta verlo a mí, pero igual podrías deducirlo como de otra manera que para ti sea más fácil. Para mí es como la manera más fácil. Sí, ahí lo entendí el tiro. Ya. Y después, eso sería para un lado, ¿no es cierto? Eso sería para una pura pendiente del canal. Y sabemos que lo mismo va a pasar acá. Ese X va a ser lo mismo. Y por ejemplo, ¿ya? Y de ahí nace eso de ahí. Entonces, si yo quiero calcular el área de eso, sabemos que tenemos un triángulo que tiene alto I, el alto de acá, y tenemos una base que es I por M. Entonces su área, base por altura sobre 2, es I por M, ¿ya? Base por altura sobre 2. Y como tenemos dos, tenemos la suerte de que este un medio se nos va a ir. Y eso simplemente va a ser I al cuadrado por M. ¿Ya? Y de ahí es donde nace esto de acá, H1 por M. ¿Ya? Yo le llamé I, pero se toma a la final como la altura en estudio. Y a la final aquí lo que hice el profe igual fue como factorizar, que tiene, ¿no es cierto? Tiene I al cuadrado por M, que serían los dos triángulos, más el I por M, que es la parte del rectángulo. Entonces tú factorizas eso y obtienes lo mismo que el lado. Tienes, ya, I por M. Tendrías eso más B por I por M. ¿Ya? Y aquí el I se reemplaza con H porque es el I en particular que estamos analizando, es la altura en particular que estamos analizando. Sabemos que esa altura va a variar de un rato para el otro, pero como dato se nos da que la altura en ese punto va a ser H1. ¿Ya? En otros puntos del caudal, ese I puede ser distinto, puede ser H2, puede ser H3, puede ser H4, por eso yo lo decía como I, no como H. Pero como estoy analizando el punto 1, sabemos que la altura en el punto 1 es un dato que se tiene en el enunciado, que es H1. ¿Ya? Entonces simplemente es eso, reemplazar el área del trapecio. Y obviamente ahí tiene que ir el cuadrado, porque ahí tenemos el cuadrado. Y lo siguiente que hay que hacer es ir reemplazando los valores. Se nos dio en el enunciado que la altura inicial del punto 1 es 0,8. El caudal es constante y es de 2,7 metros cúbicos sobre segundo. Y después tenemos los datos que nosotros deducimos aquí. Después tenemos el 0,8, que es la altura. Después tenemos el B, que es la base. Aquí, fíjate que aquí está la base igual a 3. Después nuevamente tenemos ahí la altura y el 2 que era
si mal no te acuerdas, era la pendiente del canal. ¿Ya? Acuérdate que es M en la pendiente del canal y en el enunciado se nos dijo que era. Entonces, buenísimo, ahí podemos calcular directamente la energía en punto O. ¿Ya? Un poco desordenado ahí, pero ya. Vámonos a lo que hay que hacer a continuación. Lo que se nos preguntaba era qué tenía que pasar para que exista altura crítica en B sub A. ¿Ya? Entonces, bacán, yo analicé el punto 1 porque es donde hay más datos, pero bueno, ¿cómo relaciono esto con el punto B sub A? ¿Ya? O el punto 2 de realidad. Es medio raro porque aquí el profe le llama punto 2 a esto, entonces voy a llamar esto el punto A. ¿Ya? El punto A. Entonces, ¿cómo relaciono, perdón, el punto A con el punto 1? Sabemos que se tiene que conservar la energía, no hay pérdidas de energía en este caso. ¿Ya? Entonces, eso es lo que es el profe. La energía en 1, que ya la calculamos, tiene que ser exactamente igual a la energía en A. ¿Ya? Y la energía en A tenemos la misma figura, tenemos un canal trapezoidal. ¿Ya? Entonces, si te fijas, es la misma ecuación que teníamos antes. La energía en A va a ser la altura en A más el caudal al cuadrado partido en 2G, el área. Y al final sigue siendo la misma figura de caudal, entonces sigue teniendo el mismo área. Pero lo que pasa acá es que tenemos incógnita. Si nosotros no sabemos cuál va a ser la altura en A, no sabemos cuál es el ancho, porque esa es la incógnita que nos tiene el problema. ¿Verdad? Entonces estamos sonados. Tenemos la ecuación armada, tenemos, por un lado, tenemos eh, un dato que analizamos previamente, que era que la energía en 1 va a ser igual a la energía en A, entonces podemos igualar eso a eso. Pero estamos sonados, nos falta HA y nos falta el ancho B. ¿Ya? Entonces ahí hay que ir recurriendo a otras fórmulas que les haya pasado al profe y analizar qué es lo que pasa en punto A. ¿Ya? Si te acuerdas del enunciado, déjame ver si puedo. En el enunciado se nos dice lo siguiente. Se nos dice en el punto angosto, bla, 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 para que exista altura crítica en el punto angosto. ¿Ya? Entonces, eso es una condicionante que nos tiene que venir a la mente y tenemos que ir a buscar las fórmulas que tengan que ver con altura crítica. Entonces, ese es un dato más que podemos usar en favor. Y esto es lo que vamos a hacer y que yo encontré que aquí se llega y se pone y no se explica mucho porque se explicó en clase igual, pero de repente ir a revisar la clase y todo es más útil saber cuál es la deducción. Sobre todo porque vamos a realizar la tarea 2 y en la tarea 2 no tenemos el mismo tipo de canal, tenemos un canal distinto. Entonces, saber la deducción que está en la clase es súper importante. Entonces, yo la voy a repasar de nuevo para que, eh, como usted haga una idea y la gente que esté en ustedes igual se haga una idea de cómo igual se puede hacer la tarea. ¿Ya? Entonces, voy a intentar agregar acá una diapo. Eh, ya, ¿de dónde parte eh, esta ecuación de acá? ¿Ya? Si te das cuenta, el profe llega y pone esta ecuación de aquí, porque obviamente ya la pasó en clase, lo que igual a hacer. Pero ¿de dónde viene eso? ¿Ya? De la energía en A, como es la energía crítica, sabemos que tenemos que aplicar esta fórmula, porque esta es la fórmula de energía crítica. ¿Pero por qué? Ya, nosotros, o perdón, ustedes, con el profesor, analizaron en clases lo que era el flujo crítico, ¿ya? Y como condicionante del flujo crítico, uno llega a la siguiente deducción, ¿ya? Tú puedes ver esto igual en los PPT del profe, pero es un caso general, donde ustedes tenían
un canal de sección cualquiera, ¿ya? Donde uno se preguntaba al final cuál era el recurso de utilización. Entonces se ponía un ancho T ahí, y no sé si te acuerdas muy bien, ahí se hacía un diferencial de área, y aquí tenías un diferencial de altura, ¿ya? Y con eso se partía la deducción para cualquier tipo de canal, ¿ya? Y a lo que llegas a partir de esa deducción es a lo siguiente, es a lo siguiente. Es que en la altura crítica vas a tener que la velocidad al cuadrado partido en dos veces la gravedad va a ser igual a este radio hidráulico partido en dos. Ya este D se define como radio hidráulico. ¿Y cuál es la definición de eso? Es que D va a ser A partido en T, donde T era ese ancho que te mostré yo ahí, que para un canal cualquiera sería como ese ancho, ¿ya? Y lo que va cambiando ahí, sabíamos que era el diferencial de área. Ya, pero da lo mismo, ¿no? No te preocupes por eso, solo acuérdate de esa distinción. Listo, ¿ya? Y ese T, nosotros sabemos que ese T va a variar con respecto a nuestro canal. ¿Por qué? Porque aquí no tenemos un canal que sea recto, tenemos un canal rectangular. El ancho T, de hecho aquí dibujó el profe, ese T, va a variar con respecto a la altura, ¿cierto? Pero nosotros ya deducimos cómo va a variar eso con respecto a la altura. ¿Por qué? A ver, voy a hacer de nuevo un momento. Entonces tú tenías del canal ahí, y lo que nos preguntamos nosotros es cómo varía el ancho con respecto a la altura. Entonces, ¿no es cierto? Como es un canal trapezoidal, nosotros dividíamos esto en un cuadrado que va a ser constante, que va a ser b. Entonces, si tú vas variando la altura aquí, o de arriba a abajo, ¿verdad? Ese b siempre va a ser el mismo, va a ser constante, ¿ya? Y lo único que va a cambiar van a ser estas porciones de acá, esta porción de acá, esta porción de acá, esta porción de acá, esta porción de acá, bla, 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 ¿ya? Pero nosotros ya sabemos cómo varían esas porciones porque ya lo dijimos para la parte del área. Dijimos que x iba a ser igual a I por M, ¿cierto? Donde x es ese ancho de ahí y ese ancho de ahí, ¿ya? Entonces tenemos dos veces x en el ancho, ¿no? Tenemos dos veces x más b para definir el t total. El t. Entonces t va a ser 2x más b, y reemplazando x por i por m, tenemos que t va a ser i por m, dos veces i por m, perdón, más b, ¿ya? Y así es como definimos cómo varía el ancho del canal con respecto a la altura i, ¿ya? Y eso igual les va a pasar en la tarea. No sé si se tomaron el tiempo ya de ver la tarea, pero es exactamente el mismo canal que yo acabo de dibujar, solo que tiene una especie de voladito. Tiene una sección que es así y otra altura ahí, ¿ya? Entonces lo que yo haría, aparece que ya una cosa así, no, no, así, así. Ya después lo revisamos, ¿no? Pero da lo mismo como sea, al final les voy a dar como el tip final. Lo que yo haría ahí es ir viendo cómo varía el ancho, pero por tramos, ¿ya? El tramo, digamos, el tramo de acá, el tramo de acá, donde sabemos que tenemos un buen pedazo que va a ser un rectángulo, ¿ya? Se va a mantener constante, y este voladizo de acá, tenemos que ver cómo varía con respecto a i,
Entonces, de I, por ejemplo, yo qué sé, de I de 2 metros a, eh, por ejemplo, 4 metros, voy a tener cierto T, ¿ya? Y después de I de 0 a 2 metros voy a tener otro T, y ese T, ¿cómo va a variar? Exactamente a cómo lo definimos ahora, ¿ya? Que es la ecuación que yo escribí hace un rato. Pero este de aquí, ustedes van a tener que deducirlo, y yo lo haría por tramo, ¿ya? Y a la final tendría dos tramos con respecto a esto. Perfecto. Ya, ¿para qué hice toda esa deducción? Acordémonos de lo que estábamos escribiendo acá. Por eso no me gusta tanto el PowerPoint, pero como tenemos igual toda la pues, igual, pero bueno. Ya, ¿para qué habíamos definido todo eso del T y todo eso? Para definir lo que era el flujo crítico. Ya acordémonos de que tenemos que B al cuadrado partido en 2T igual a D medios, que era la condición para que se dé el flujo crítico. ¿Ya? Y acordémonos que D era A partido en T. ¿Ya? Entonces nosotros deducimos este T y lo voy a copiar la ecuación que ya habíamos definido anteriormente. Es B más 2 veces I por M. Y el área también ya la definimos anteriormente para hacer el cálculo de la energía en 1. Simplemente es I B más I por M. ¿Ya? Y lo que se puede hacer aquí es definir este I como I sub C, que va a ser I crítico. ¿Ya? Pero es como renombrar la variable a la final. Como da lo mismo como ustedes llamen a esta variable de ahí, solo tienen que asegurarse de analizar este del flujo crítico. Ya, entonces ahí tenemos definido este radio hidráulico D. ¿Ya? Y del otro lado de la ecuación tenemos la velocidad al cuadrado partiendo que sabemos que en este curso en general no nos gusta definir las cosas con respecto a la velocidad, sino que con respecto al caudal, ¿ya? Porque tenemos la conservación de caudal casi siempre y es como lo más útil, ¿ya? Entonces voy a ocupar la típica ecuación que vamos a ocupar todo el semestre, caudal velocidad por área, para redefinir eso de ahí, del otro lado, y vamos a obtener que es simplemente el caudal al cuadrado partido en 2e, el área al cuadrado va a ser igual a d medios, y d medios es eso que está allá, ¿verdad? Entonces voy a llegar y voy a copiar eso. Y es d medios, ¿no es cierto? Entonces abajo también tiene que ir todo. No olvidar. Sub c, b más c por m, partido en 2, este era parte del d medios, b más 2 veces c por m. ¿Ya? Voy a agregar acá una nueva diapositiva para seguir con ustedes. Ya, eso es lo que teníamos. No sé si puedo poner esto. Ya, bueno, no importa, voy a volver a hacerlo. Voy a intentar hacerlo un poquito más chiquito. Eh, Poder alcanzar este video. Ya. Entonces tenemos lo siguiente, digamos la siguiente deducción. U al cuadrado partido en 2 veces t, I sub c, b más I sub c por m, al cuadrado es igual a I sub c, b más I sub c por m, partido en b más 2 sub i m. Y todo esto por un medio de divide. Ya, entonces nosotros aquí lo que vamos a hacer es acordarnos de la ecuación de energía. ¿Por qué? Porque vamos a intentar transformar esta cosa que está acá en energía. ¿No? ¿Y cómo podemos hacer esto? Tenemos que identificar esto de acá, esto de acá, acuérdate que era lo mismo que esto, que era U al cuadrado partido en 2 t por A, ¿no es cierto?
Y por otra parte tenemos que la ecuación de la energía para cualquier sección de canal va a ser la siguiente. I sub C más Q al cuadrado partiendo 2G por A al cuadrado. ¿Ya? Perdón, ahí me falta el cuadrado. Entonces fíjate que estas dos cosas son muy similares, solo que lo único que le falta para que sea la energía es un I sub C. Entonces, si a esto yo le sumara I sub C acá, esto automáticamente se convierte en energía a cualquier punto del caudal. Y como yo estoy analizando en el I subcrítico, en el punto B, esto va a ser en B. Pero bueno, sabemos que como se conserva va a ser la misma en todo el sistema. Entonces, lo que yo hago es sumarle a ambos lados, voy a intentar borrar esto acá. Voy a sumarle a ambos lados el I sub C. Ya, ahí. Entonces, I sub C, lo sumo a ambos lados y sabemos que ahí automáticamente esto es equivalente a la energía. Esto es la energía y del otro lado también tenemos la energía específica. ¿Tienes alguna duda por si acaso con el desarrollo? Todo bien por ahora. Ya, perfecto. Ya, ¿qué hacemos ahora? Ya tenemos de un lado que esto va a ser la energía y del otro lado tenemos todo esto de acá. ¿Ya? Lo que vamos a hacer es sumar esta fracción con este valor de acá. Para hacer eso yo multiplico por un 1 conveniente, que es multiplicar por 2 de n partido en 2 veces de m. Sabemos que eso es 1. Ya, entonces voy a multiplicar por ese 1 conveniente para poder sumar las fracciones. Ya, entonces vamos a tener que la energía va a ser I sub C B más I sub C por M más I sub C por ese 1 conveniente que de aquí abajo va a ser simplemente 2 veces B más 2 sub I M partido en exactamente lo mismo. 2 veces B más 2 veces M. Y aquí tenemos lo mismo. De este lado tenemos 2 veces B, 2, M. ¿Ya? Entonces voy a borrar la parte de arriba para poder llegar a una cosa más. Entonces voy a tener la energía y vamos sumando los términos. Aquí tenemos un I sub C, todo multiplicado es I sub C. Entonces lo único que tengo que hacer con estos dos cantidades es sumar lo que está dentro de los paréntesis. Es como si yo factorizara todo por I sub C. Entonces voy a hacer esto. La energía va a ser I sub C, sumo lo que está dentro de los paréntesis. Y por un lado tenemos aquí un B, por otro lado tenemos aquí 2 veces B. ¿Ya? Entonces tenemos 3 veces B. Por un lado tenemos I sub C por M y por otro lado tenemos aquí un 2 por I sub C M, ¿ya? Multiplicado por un 2. ¿Ya? Entonces tienes ese 2, multiplicas por ese 2, tienes 4 y acá tienes 1. 5 veces I sub C por M. ¿Ya? Y abajo te queda el denominador común, que va a ser 2 veces B más 2 I por M. I sub C. ¿Ya? Y toda esa es la deducción para poder utilizar la fórmula que
ustedes en este caso va a ser el T y obviamente el área. ¿Ya? Pero ustedes pueden plantear lo mismo y llegar a una ecuación para la energía que se cumple en el flujo crítico, ¿ya? En la altura crítica. Esta es la energía descrita con respecto a la altura crítica para un canal trapezoidal. ¿Ya? Bueno, ahora sí nos vamos a ir al desarrollo que tenemos a continuación. ¿Qué es eso de ahí? No, eso es. Ya, entonces, fíjate, esa es la ecuación que deducimos pues, y sabemos que la energía se conserva. Entonces, ya habíamos calculado la energía en 1, lo que tenemos que hacer es igualar esa cantidad a lo que acabamos de decir ahora, que era equivalente a la energía también. Ya, perfecto. Llegamos a otra ecuación que relaciona la energía con H sub C y con B, pero seguimos teniendo el mismo problema. No sabemos cómo calcular H sub C ni cómo calcular B. Pero ya tenemos dos ecuaciones. Tenemos esta ecuación de acá, que parte de la idea que estamos en altura crítica, y también tenemos la ecuación anterior, que simplemente era aplicar la conservación de la energía en el punto A y en el punto 1, ¿ya? Que llegábamos a esta ecuación que está acá. Sí, ya, ese es 1 y ese es 2. Ya. Y los cálculos, como todo en este curso, no son tan fáciles de llegar. ¿Ya? Entonces, lo que yo hago, bueno, después podríamos revisar igual el Excel que tengo con esto. Lo que se hace es de nuevo ir probando valores y ver cuáles cumplen con la ecuación. ¿Ya? Por un lado, por ejemplo, tienes esta ecuación de acá, tú tienes el 0,83, digamos, de un lado, y después tienes estas incógnitas de acá, tienes el H sub C y el B. Todo el resto son cosas que ya conoces. Entonces vas variando H sub C y B tal que te den esto de acá. ¿No? Tienes que verificar que tengas eso. Vas probando valores de H sub C y de B. H sub C y B. Y después vas viendo que también cumplan con la ecuación de acá. Porque acuérdate que aquí también tenemos lo mismo. Tenemos el H y tenemos el B. Ya, y una salvedad que hay que hacer aquí, obviamente, es que, ¿no es cierto?, que en el punto A tenemos la altura crítica. ¿Ya? Entonces es equivalente aquí, H sub A es igual a la altura crítica. Porque si nos dice en el punto A existe la altura crítica. Entonces es equivalente a que A la altura crítica. Entonces solo tenemos dos variables. Entonces vamos probando y vamos viendo que se cumplan ambos lados de la ecuación. Se cumplen, en este caso, este lado de la ecuación también. Con este de acá, con los valores que yo voy probando con H sub C o H sub A y B. Hago eso, itero, igual que todo en el curso siempre se va a tener que iterar. Y llegamos a la siguiente. H sub C, que es lo mismo que H sub A, por lo que dije recientemente, va a ser 0,63 más o menos, y B va a ser 0,92. Llegamos a esos dos valores de. Y ahí tendríamos una parte de el ejercicio resuelto. ¿Ya? Tenemos el ancho para que exista la altura crítica en el punto A. Era lo primero que se nos pedía calcular. ¿Ya? Entonces, ese B sub A, que aquí sale con incógnita, ya lo tenemos. Entonces, le hacemos un ticket ahí. Lo segundo que se nos pide es analizar qué va a pasar con este punto de acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosas van a cambiar en ese punto? Te pregunto yo a ti. ¿Ya? ¿Qué cosas ya sabemos que van a pasar en ese punto y qué cosas no desconocemos de ese punto? ¿Aló?
¿Cuál fue la pregunta? Perdón. ¿Sí? Te pregunté en ese punto 2 qué son las cosas que conocemos de ese punto y qué cosas desconocemos de él. La altura. Exactamente. ¿Por qué? Porque ya sabemos la energía siempre va a ser la misma. Sabemos que la energía va a ser 0,82, una cosa así, que va a ser lo mismo que calculamos para uno, para el punto 1. Después ya sabemos el ancho, sabemos el ancho ahí. Sabemos que el caudal es constante, sabemos que eso es un dato también, y lo único que nos falta es ver cuál va a ser la altura en ese punto. Así que, ya, entonces para saber cuál es la altura, ocupo la ecuación que hemos estado ocupando toda la vida, la conservación de la energía. Entonces ocupo la ecuación de conservación de la energía e igualo la energía en el punto 1 y en el punto 2. ¿Cierto? La energía en el punto 1, como te dije, ya la calculamos, listo ahí. Y después vamos a tener una sola variable que desconocemos, que conocemos el caudal, lo reemplazamos. Conocemos la gravedad, la reemplazamos. Conocemos el ancho, lo reemplazamos. Y lo único que nos queda como pregunta es H2. Y estamos aquí medio sanados, si te das cuenta, porque tenemos un polinomio de grado 3. Ya si tú despejases todo acá, tienes un H2 ahí, un H2 ahí, entonces tienes un cuadrado. Después eso es elevado a 2. Entonces tienes H elevado a 4. Y por otro lado tienes aquí un H elevado a 2 por el otro lado. Entonces si pasas a multiplicar eso y factorizas por H4, a la final tienes una potencia 3. Que es un polinomio de grado 3. ¿Qué significa eso? Que vas a tener tres soluciones. ¿Y cómo sacas de eso a la final? Resolviendo un polinomio de grado 3. ¿Ya? Yo igual charlé esto con el profe de las pruebas que van a hacer. Por suerte, las pruebas que van a hacer son para la casa. Porque hablé con el profe y le dije, ¿cómo puede ser posible al final de que nosotros hicimos esto durante la pandemia? Al final, nosotros teníamos igual como herramientas para calcular este tipo de cosas, por ejemplo, o para hacer las iteraciones. Igual hacer estas iteraciones como a mano, igual es una lata. El profe me dijo, no, pero con calculadora programable, y si tú sabes ocupar la calculadora súper bien, o que igual la puedes hacer rápido, igual como si ocuparas un. Y yo ahí como que me quedé frío, porque dije, puta, que vas a hacer la prueba a mano y no saben ocupar la calculadora hasta llegar. Pero bueno, Claro. este semestre a la final, pues, igual van a seguir haciendo las evaluaciones igual. ¿Ya? Y meterlo al Excel igual es como fácil. Meter como una ecuación que sea difícil despejar el término. Sí, sí, son difíciles, por eso se hace iterativamente. Por ejemplo, Claro. esta de acá, y por ejemplo las del caudal de la tarea pasada, sí o sí había que iterar. ¿Ya? Pero sin iterar es posible que como que uno se salte una raíz que te sirve. O sea, depende de dónde uno empiece iterando, ¿cierto? Claro, sí, sí, depende. Igual como hay estrategias para hacerlo un poquito más rápido. Ah, ya. Ya, pero lo que yo hacía aquí cuando yo llegaba a este punto, porque de repente igual tienes tipos de canales, por ejemplo, que te salen polinomio que no es de grado 3, te salen polinomio de grado 4, o tipos de ecuaciones de curso que vamos a ver que te salen polinomio de grado 5, polinomio de grado 6. Bueno, creo que hasta 4 en polinomio. Pero lo que yo hacía aquí es meter esta cosa en el símbolo. ¿Ya? Tú resuelves eso, yo no tengo ganas de recordar cómo se resuelve un polinomio de grado 3 más no la este caso. ¿A dónde lo metías? En símbolo. Ah, ya. Tú pones despejar X, le pones X a eso, o H2 igual y te despeja, te da la raíz. Entonces ya bueno, aquí el profe resolvió esta ecuación de aquí y le dio tres raíces. ¿Ya? Entonces lo que tenemos que dilucidar acá es eh, cuál de estas soluciones creemos que va a ser la correcta. ¿Ya? Y aquí es estudiarse la materia. Porque aquí uno al ojo así como que no puede decir que tiene que estudiar la teoría para saber qué va a pasar. Entonces, una, yo creo que tú puedes descartar al tiro,
él está ahí, la altura no puede ser negativa. Y después tenemos dos opciones, ¿ya? Que tienen que ver mucho con este cambio de, de flujo al final de condición de río a condición de torrente, ¿ya? Y tenemos que preguntarnos cuál era la altura antes. Entonces acuérdate que antes de entrar al punto 2, tú estabas primero aquí, en el punto donde se hacía más angosto. Y antes de eso incluso, estabas en este punto de acá. ¿Ya? Entonces tienes que pensar un poco qué va a suceder con el flujo cuando vaya entrando como esta especie de embudo. ¿Ya? Entonces tienes que acordarte cuáles eran las alturas antes. Aquí, la altura acá, 0,8. Después la altura acá, en el punto angosto, revisemos cuál era. 9 es este H, parece que pasa este. Ya, H se va es 0,628. Ya, entonces fíjate, nosotros aquí llegamos con una altura de 0,8, hicimos que sea más angosto acá, disminuyó la altura y después nos volvemos a ensanchar. Ya, entonces, ¿qué crees tú que va a pasar a continuación? Que va, o sea, si fuera crítica, si pasa por la altura crítica, va a seguir en río, creo. Ya, sí, al final yo hubiese estado lo mismo, pero al final lo que pasa aquí es que cuando tú tienes un angostamiento de este tipo, vas a tener que la cota va a bajar, va a tender a bajar, O sea, que pasa como termina en torrente al final. termina en torrente. ¿Ya? Y estos son puros casos que tú tienes que revisar de la clase. ¿Qué pasa cuando tienes un angostamiento y después un ensanchamiento? ¿Qué pasa cuando primero tienes un ensanchamiento y bla, bla, bla? Tienes que revisar los casos como en las clases, porque igual sabes que bueno, igual lo puedes hacer, pero es mejor tenerlo más. ¿No? Entonces, esos criterios te los vas revisando, ¿sí? ¿Qué pasa cuando hay un angostamiento? ¿Qué pasa cuando hay un ensanchamiento? Y bueno, lo mismo va a pasar cuando veamos escalón. ¿Qué pasa cuando llega un escalón con régimen de río? eh, Se va a aumentar la altura o se va a disminuir la altura. Voy a seguir en régimen de río o voy a pasar a régimen de terreno. Aquí en este caso pasamos a régimen de terreno. Y veamos si es cierto lo que acabo de decir. Exactamente. Mira, si te fijas ahí, la curva de energía igual se va desplazando un poco porque si bien la energía es constante, lo que estamos analizando acá es la energía entonces, esto sirve un poco más para ver en qué tipo de flujo estamos. Ya no tiene que ver tanto con la fluctuación. ¿Ya? Entonces, en el punto de angostamiento, obviamente vamos a estar en la mitad de la curva, porque sabemos que es el mínimo de la energía. Tiene que estar donde cambie la pendiente abruptamente. ¿Ya? Después, en el punto 1, nosotros teníamos eh, una altura que era superior a la altura que teníamos en la altura crítica. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a estar en régimen de río. ¿Ya? Y después del angostamiento, después de la altura crítica, tenemos una cota que es menor que esta. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que probablemente vamos a pasar a un régimen de corriente. Pero al final, si te das cuenta, la energía al final
se mantiene, no hay pérdida, no hay nada. ¿Ya? Pero puedes ir cambiando la canal, el tipo de régimen, según varíe la velocidad y la altura de tu canal. ¿Ya? Entonces, con la misma energía, no importa si tú ensanchas, si tú haces angostamiento también, tú puedes hacer que un canal pase a ser más alto o más bajo, vaya más rápido o vaya más lento, y eso es bastante influyente igual a la hora de diseñar canal. Ya, pues entonces eso sería la evidencia. Igual me queda re poco tiempo, como 15 minutos, que te resultaba a la hora de anotar las 9:10. Entonces en esos 15 minutos o 10 minutos voy a intentar igual mover un poquito la tarea y para eso me voy a cambiar el plan. Entonces esta es la guía de la tarea que nosotros hicimos en nuestro trabajo. Si te fijas, a nosotros se nos dio un canal de la letra perdida, pero bueno, a nosotros no nos pasó todavía. Tampoco habíamos pasado aún las ecuaciones de estas que deducimos hoy día, que deducirlo, pero con esto te puedes apoyar para hacer la tarea. Ya, mira, así era la tarea, era parecido a lo que dice. Entonces, mi primera recomendación es, como te dije, definir eh, el ancho por tramo. Yo haría eso. Igual puedes, no, que no es, pero según yo, según mi criterio, va por ahí. Primero definir el ancho, cómo varía el ancho acá, y después definir cómo varía el ancho acá, y eso ya lo sabemos, porque ya es trivial llegar y copiarlo. Y si quieres, igual puedes copiar y pegar. Eh, Ahí tenía ahora, una, ahí tenía una duda yo. El, la pendiente de ambos lados del trapezoide son iguales. déjame ver, a ver, aquí dice que tiene los centros. Sí, sí, porque al final sigue siendo la misma línea. O sea, yo puedo. Sí, sí, este lado de aquí tiene que ser Ah, igual. ya. O sea, yo puedo decir que en el triángulo de la derecha puedo decir que el cacho que queda arriba es M por HA. En en el triángulo chiquitito que queda como a la derecha. Cuando ya formas el rectángulo arriba, Ajá, te queda ahí un triángulo a la derecha. ah, ya, ahí, Y, y claro, entonces la parte de arriba también, como ya lo habías visto, sería M por HA en este caso. claro, pero solo hasta acá, porque fíjate que HA llega hasta acá nomás. Ya, Claro, claro, claro. Sería como la parte de arriba del triángulo chico. claro, en la parte de arriba del triángulo chico tendrías que ir como calcular todo esto de acá, ¿no es cierto? Arriba sería MH. NH y le resto lo de acá. Ya, perfecto. O llegas y calculas todo esto ¿verdad? Sí, para el área, digamos, después para el ancho de lo que yo estoy. O llegas y calculas esto ¿no? Para el área. Después para el ancho lo haría como pues, como pensé por un rato que me estaba ya se nos pide estima la altura del canal en la parte del torrente. Aquí esto es súper importante. Utilizando la ecuación del momento, escriba una ecuación que tenga la relación real. Y en una parte de nuestro profe, ya, tienes dos casos.
Caso 1, este de acá. Caso 2, este de acá. ¿Ya? ¿Cuáles son los dos casos? El primer caso, o el segundo caso, no recuerdo cuál, pero bueno, uno de los dos casos es que simplemente vas a tener un canal trapezoidal. ¿Ya? El agua solo va a llegar hasta H50. Ah, En perfecto. este caso, simplemente llegar y copiar la tarea de la porque es un canal trapezoidal. Para el caso 2, ya es un sistema complicado y es solo que vamos a evaluar. ¿Ya? Entonces veamos cómo se resolvió la de la ecuación. Entonces fíjate que se parte con la ecuación del número de Freud, que es la misma que yo puse, solo que esto es equivalente a lo que yo puse ahí de donde empecé a deducir a la final de dónde partía la ecuación de la energía para flujo crítico. Lo único que cambiaba ahí era que el Freud en flujo crítico es igual a 1. Entonces, si tú despejas esto, ahí te queda el d al cuadrado, aquí te queda el d al cuadrado por d al cuadrado. Bueno, tú haces aquí una maraña con estas ecuaciones y llegas a la misma ecuación con la que yo partí a deducir la identidad. Es la misma ecuación. Solo que aquí tienes un Freud que es distinto. El Freud de acá es 4. Y el Freud que tienes tú para tu tarea es de 5. Pero no importa, igual puedes ocupar estos dos ecuaciones para ir deduciendo con la energía. Ya mira acá. Aquí se define el radio hidráulico igual, que es exactamente lo que yo dije recién. Solo que obviamente esta ecuación de aquí es igual a bla 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 bla. Ya no tiene un 1 por un lado, tiene 4. Y en tu tarea va a tener 5. Lo que yo hice hoy día fue igual a 1 porque eso es equivalente a decir que estás en el punto crítico, en la altura que en este caso está un poco más baja. Entonces tú vas a llegar y vas a hacer exactamente lo mismo. Vas a definir tu T, vas a definir tu área, todo eso, pero con tu tarea, con los datos de tu tarea. Igual a 5, con tu caudal, con tu flujo. Ya. Después, ya con eso llegas a la altura. Después, aquí es la parte que es importante, ya que no la vimos de geografía, pero que en las clases también, que es la ecuación de momento, ¿ya? Porque se nos pide que demasiado dice, utilizando la ecuación de momento, escriba una ecuación que contenga la relación entre la altura H1 y H2 de la figura. La figura 2, figura, esta figura, H1 y H2. Ya, entonces lo que buscamos aquí es relacionar como el flujo de entrada con el flujo de salida. Y aquí entre medio tienes un resalto hidráulico. Y se dibuja así porque la gente no sabe qué dirección va a tomar el resalto. Si va a hacerlo por arriba o si va a hacerlo por abajo. Más adelante vamos a ver cómo puede ser. Pero la cosa es relacionar ese H1 con este H2. Y para eso se ocupa la ecuación de momento. Ecuación de momento. Ya, y la ecuación de momento para canales es la siguiente. Caudal al cuadrado, opción C por A1, que es del área donde pasa el caudal, o donde pasa el caudal. Y después tiene Z1 por A1. Y aquí puedes revisarlo, es del área que se presenta sobre el periodo. Eso te recomiendo más que lo revises de clase, pero es como dibujar un esquema eh, donde tengas un corte así. Un corte, un corte como el que se muestra ahí, y ves qué área es la que ejerce presión y qué área es la que pasa por todo el campo. Igual te pido que lo revises de las clases. Y lo importante de aquí es que se ocupa el centro de gravedad del canal. ¿Ya? Entonces, lo que tienes que hacer es calcular el centro de gravedad del canal.
Fíjate que aquí para nuestro eh, para nuestra tarea lo que se usa es encontrar el punto de un trapecio. Lo que vas a tener que hacer tú es un poco más complicado porque es una figura un poco más extraña. ¿No? Esa de ahí. Y ahí es como la complicación de la tarea en realidad, no es más que eso. Igual yo para eso, como no me sé de memoria también las ecuaciones de centro de gravedad, pero igual como que la reviso en YouTube, hay videos como de 5 minutos y ya como que acuerdo. Igual eso en hormigón armado y todo eso, entonces, con ecuaciones igual como que estamos familiarizados. Y eso, pues, después llegas y aplicas como de después tienes la pregunta 2, ¿eh? Sigue, o sea, guíate por la guía, para que le después tienes el problema 2, ¿ya? El problema 2 se trata de el sistema que está aquí. Tienes un sistema de 3 bombas, dos de ellas están en paralelo, y ojo que son distintas las bombas, no es lo mismo una y la de una. Y tenemos una bomba que está en serie con esas 2 bombas de ahí, la de 1 y de 2. Y finalmente tenemos un sistema de bombas que nosotros tenemos que cambiar acá, acá con un 1. Entonces, lo primero que nos pide es que tiene la curva característica de la clase de bombas conformada por las bombas. Espérate, estoy viendo la isla. Ya, fíjate, es lo mismo, solo que en vez de tener una en serie, tienes que disparar. Y bueno, tienes que ahí también plantear qué bombas vas a utilizar. Entonces, lo primero que se te pide es graficar la curva característica de la caja de bombas. Para hacer la curva característica, tú ya sabes que tienes que emplear ecuación de la energía, hacer un balance de energía de este lado de aquí, donde tienes una cota de 80 metros, con este lado de acá, que son 280 metros, y poner como una altura de bomba ficticia. Esto es lo que hice la ideología pasada. Pones como una altura de bomba ficticia y despejas todo de esa ecuación de la energía hacia un lado. Y eso te va a dar y aquí lo que tienes pérdida solo por fricción, parece que más por favor, solo por fricción y de hecho no tienes que ocupar el diagrama de Moody, no tienes que ocupar la ecuación de Colebrook. ¿Por qué? Porque ya se te da la ecuación de el igual a 8. El área también ya se te da bueno, la verdad, entonces llegar y aplicar la ecuación de la energía no tienes que tener ningún paso previo para hacer. Entonces llegas y tú graficas la curva que te da. ¿Ya? Y bueno, después lo siguiente que tienes que hacer es calcular aquí una bomba equivalente con estos tres entre públicos. Recordarte qué pasa con las bombas de en paralelo y ver cómo sumas o qué haces con estas alturas de aquí. Cómo haces un gráfico de bomba equivalente. Tratas de unir estas tres ecuaciones que están acá en una sola. ¿Ya? Y después, en el gráfico que te dé de la ecuación característica del sistema y la de la bomba, te va a dar como el punto como de equilibrio. Entonces, ya te voy a mostrar un ejemplo de esto. Estoy trabajando hoy día porque me pidieron como dimensionar unas bombas para un pozo y cosas igual como estuve revisando la materia. Y, y es de esto, mira, las dos líneas que están en negro ahí son como las alturas del sistema mínimo y máximo, ya porque yo estoy analizando dos casos, que el pozo esté casi seco y el que el pozo esté lleno. Entonces, por eso tengo, pero al final va a tener una que tengo que ya estoy analizando dos casos. Entonces, ahí calculé todas las pérdidas de los accesorios, de todo eso, y llegué a la ecuación. Y escribí por aquí, y la
y le tengo esta es la ecuación de la energía. Ahí está la altura, las pérdidas, todo eso. ¿Ya? Entonces grafiqué eso ahí y me dio como la curva característica de mi sistema. ¿Ya? Y después lo siguiente que tenía que hacer es ir buscando bombas de mercado. Esta que está como medio magenta, cian, y todas estas acá son tipos de bombas que sí, como todos saben. Entonces el punto de funcionamiento de estas bombas de acá, te das cuenta, es este de acá. Si yo comprase, por ejemplo, la bomba que tiene esta curva acá verde, voy a tener un funcionamiento acá de como 2,5, no, no, 2,5, como 2,2 litros por segundo. Si yo le hiciese esta bomba de acá, voy a tener como 2,8, ya, ya que este va a ser distinto. Ya, y eso sería como lo que tú tienes que hacer también en tu cosa, perdón, en tu área, solo que tú tienes que ir definiendo las bombas que vas a tener. Y me parece que las que tú utilizar son ya déjame revisar una última vez más tu tarea y me dice, ya, sí, mira, si decide realizar una casa de bombas con un único tipo de bombas instaladas en serie, ¿cuál de las tres opciones es la más grande? Entonces, lo que vas a tener que hacer aquí es exactamente lo mismo. Vas a tener que agregarle a estos bombos de aquí un nuevo sistema de bombas como se dice acá. Y para hacer este sistema de bombas de ahí, vas a tener que ocupar o la bomba 1, o la bomba 2, o la bomba 3. Vas a ocupar 3, 4, 5, 6 bombas de estas, las que sean necesarias, para que tú llegues del estanque 1 al estanque 2. Y ahí comparas los precios y después cuál es el sitio que te aparecerá aquí que hicimos bien la tarea. Entonces puedes revisar eso. Ya, ¿tú tienes alguna duda? Todo perfecto, Roberto, gracias. Ya igual cualquier duda, que tengas como tarea, no necesites, sea puntual, no, me puedes escribir en correo y yo te digo si te quedas pegado. Ya, súper. Buenísimo, ahí las notas igual le voy a tener que hacer esta semana, que la tarea 1. Y bueno, ahí nos estamos viendo. Ya, muchas gracias, Roberto. Te pasaste. Vale, que estés bien. Chao, chao.